Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios le bendiga a todos aquellos amigos que miran esta transmisión. Para nosotros es un gozo poder que usted mire esta transmisión con nosotros, nuestro hermano Andrés González. Gloria a Dios, estamos muy alegres en esta noche ya casi, por la gracia y la misericordia del Señor que nos tiene en este lugar. Un saludo especial a todos y cada uno de ustedes. Amén, a cada hermano, a cada una de las almas que están aquí en este lugar. Dios les ama mucho y está muy interesado en usted, en su alma, más que cualquier otra cosa. Amén. Un saludo especial a nuestros vecinos, a los que están alrededor de este lugar, a los que van a irse conectando o aún lo verán en diferido por la gracia y la misericordia de Dios, donde quiera llegue esta palabra, para que sea de bendición y que sea el mismo Dios hablándoles. Es el anhelo y las oraciones de nosotros, que detrás de toda esa transmisión hay un grupo de hermanos dispuestos siempre y apoyando, amén. Así que le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Un saludo a nuestro hermano Víctor, a nuestros hermanos de Arauquita, a nuestros hermanos también nuestro hermano Joan y los demás hermanos que están allí, la hermana Andrea, y en fin, que el Señor les sea bendiciendo grandemente y que usted pueda estar allí recibiendo todo sin que se le escape nada que viene de parte de Dios. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Usted puede ir buscando y adorando al Señor. Nuestra hermana Nelly, que está por ahí también, gloria al Señor por la vida de ella. Capítulo 6 del libro de los Jueces, y leemos desde el verso 11 hasta el verso 17. Gloria al Señor. Si al lado suyo hay alguien que no ha encontrado, usted le puede ayudar. Capítulo 6 de Jueces, verso 11 en adelante, y dice la palabra de Dios así: Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Vamos a orar, pídale a Dios que hable a su vida y Dios lo va a hacer. Pero de parte suya disponga el corazón, abra y esté atento a la palabra. Padre celestial, Dios de toda misericordia, por medio de Cristo Jesús, el cual nos es redención y sabiduría, el cual es propiciación por nuestra vida pecaminosa y el cual nos ha hecho nuevas criaturas por su gracia. Gracias, Señor, porque al recordar todo esto solamente podrá haber gratitud en nuestro corazón, Señor mío. Podrá haber solamente ese regocijo y la paz que ha inundado nuestros corazones desde que te hemos conocido, Señor. Gracias porque estuvimos cantándote al Rey de Gloria, al Dios de majestad, aquel que hace todo según su perfecta voluntad, según sus tiempos, en su hermosura y soberanía. Yo te pido que hables a cada uno de nosotros, Señor, a cada alma que está en este lugar, a cada alma que está en
necesitada y urgida de un mensaje de lo alto, Señor. Que sea el Espíritu Santo y la unción del Santo, Señor, la que obre con poder y gloria, trayendo vida y vida en abundancia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a hablar, que tú vas a obrar y ministrar allí en la necesidad puntual de cada uno de los que están oyendo y de los que oirán, porque con esa fe y esa certeza lo hacemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y puede estarse en su lugar glorificando el nombre del Señor. Y vamos a estar viendo la palabra de Dios con el título: No hay impedimentos que limiten el propósito de Dios. No hay impedimentos que limiten el propósito de Dios. Como todo lo que Dios crea, lo hace con un propósito. La palabra en Romanos dice que lo invisible de Dios se hace perfectamente visible en su creación. La creación es el reflejo de ese Dios creador, de ese Dios que hizo cada cosa con propósito. Cada glóbulo rojo que usted tiene en su cuerpo y cada glóbulo blanco tiene un propósito específico dentro de su organismo. Y Dios que lo creó, Dios que nos hizo con un sistemas perfectos, un sistema nervioso, un sistema linfático, un sistema, todo tipo de sistemas dentro de nuestro organismo, pero que cada cosa tiene un propósito en lo que Dios ha creado, y que el hombre se puede asombrar y sorprender en cuanto a la creación de Dios, dice Romanos, de ese Dios creador. Y ahí está el hecho visible, comprobable, en cual nosotros podemos ver reflejada la gloria de Dios también. Piense en lo que a usted más le gusta de la naturaleza. Hay personas que lo que más le gusta es el mar. Otros los que más le gusta es las praderas, los valles, las montañas, las nubes. Bueno, pero eso es el reflejo de que hubo un arquitecto poderoso, sabio, omnipotente, que trazó el diseño de cada cosa que hay en la naturaleza, y a cada cosa le asignó un propósito. Por eso nosotros vemos que Dios tuvo un propósito al crear las hojas de los árboles, y en ese proceso que generan oxígeno, los árboles sirven a toda la humanidad y a todos los seres vivos. Y así como Dios creó cada cosa, los ecosistemas los creó perfectos, donde cada animal cumple su función y su rol. Así como eso es perfecto, como muchas veces lo que ha intervenido en la mano del hombre, que ha dañado ese equilibrio perfecto. Sin embargo, Dios todo lo hizo con un propósito específico. Alabado su nombre para siempre. Nosotros, cada ser humano no está excluido de ello, sino que desde el inicio, desde antes del inicio de la creación nuestra, de que este cuerpo como tal estuviese hecho, el Señor ya había planeado algo con su vida, algo con mi vida, algo con la vida del oyente. Alabado el Señor para siempre. Cuando Dios crea a Adán, primer hombre, Eva, primera mujer a raíz de la costilla de él, Dios no los creó sin propósito y sin sentido. Es más, dice la Escritura que Dios se paseaba ahí, la presencia de Dios era una realidad constante, ininterrumpida. Pero Dios no los creó sin propósito. Dios los bendijo, todas las bendiciones de Dios estaban sobre esa su creación. Y les dijo: juzgad la tierra, multiplicaos y sojuzgadla, les dijo el Señor. Le asignó un propósito al hombre, un propósito por el cual Dios había puesto el aliento de vida en ese ser humano inicial. Alabado el Señor para siempre. Y dentro de ese propósito estaba que Dios y la bendición de Dios estuviese sobre todos y cada uno de nosotros. Cada persona formada por Dios, dentro de lo que conocemos, es una persona que tiene un propósito en Dios.
Dios no creó nada sin propósito, y asimismo tampoco usted es el resultado de la casualidad o el resultado de sencillamente la voluntad humana, sino más bien que la voluntad de Dios ha estado allí. Alabado su nombre para siempre. Esa voluntad genera ese propósito, o nos deja ver la Escritura que hay efectivamente un propósito. Segunda carta de Tesalonicenses, puede ir conmigo usted. Segunda carta de Tesalonicenses, allí en el capítulo 1 de esta carta, dice en el verso 11: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y la segunda parte dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Lo que está diciendo es que efectivamente hay todo un propósito de parte de Dios para con cada uno. Estas personas, que era el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, ellos estaban orando para que Dios cumpliera todo propósito de bondad a los tesalonicenses, y ese propósito de bondad se pudiera cumplir efectivamente en ellos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero aplicado a nosotros significa que Dios tiene propósitos de bondad para con usted, para conmigo. Alabado el nombre del Señor. Y que al ser propósitos que vienen de Dios son mucho mejores que los propósitos que vienen de la mente nuestra. Porque usted y yo podemos decir: yo voy a estudiar, voy a hacer una carrera, voy a hacer aquello otro. Pero eso ha salido de nuestra mente. Pero los propósitos divinos salen de la mente de Dios, del plan de Dios. Por eso el Señor en Jeremías les dice a ellos: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. O sea, Dios está claro en los planes que tiene acerca de cada uno de nosotros. Y entonces el Señor les dice: planes de bien y no de mal, para que tengas el fin que quieres. Alabado el nombre del Señor. Ese Dios que tiene trazado un plan de bondad para con cada uno de nosotros, nunca un plan malo. Ese plan está allí disponible, está a la mano, al alcance de cada persona que escucha el llamamiento de Dios. Usted y yo no somos producto del accidente, sino de la voluntad de un Dios soberano de que usted tuviera vida. Alabado el Señor para siempre. Porque usted sabe que por mucho que a veces el hombre intente, aún así la vida, la voluntad de Dios es que esa persona nazca, y nace. La voluntad soberana de Dios es que usted tuviera vida, que usted naciera. Y por esa misma razón usted tiene vida hasta el día de hoy. Posiblemente han habido cosas en las cuales nosotros podemos decir: es que yo pude haber muerto en aquella situación o aquella circunstancia, es que yo pude haber perdido la vida. Sin embargo, la voluntad de Dios hoy es que eso no hubiese pasado de esa manera, que no se hubiese terminado la vida para nosotros, si bien para otros ya terminó. Ahí está la voluntad, pero sobre todo está latente el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y si no, pues la hubiéramos perdido simplemente. De hecho, era tan fácil. Algunos de nosotros tenemos esos casos donde podemos decir: lo más fácil era que yo me hubiese podido morir, pero Dios no lo permitió. Y ahí uno logra entender que hay un propósito. Alabado el nombre del Señor para siempre. Todavía hay algo por cumplir de parte de Dios. Jueces, allí donde iniciamos, capítulo 6, verso 30, allí Jueces 6:30 dice: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Está hablando de Gedeón, que de ahí en adelante lo iban a apodar Jerobaal, porque él había destruido 2 ídolos que el pueblo tenía. De hecho, la casa, la familia de su padre y sus vecinos tenían esos ídolos.
y él los destruye, y la gente le incomoda tanto que lo están buscando para matarlo. Y ahí es donde nosotros vemos que la vida nuestra no termina cuando la gente quiere. Ahí a él no lo buscaban para darle una palmada, lo estaban buscando para matarlo, para acabar con la vida de él. Sin embargo, como había ya un propósito, y lo hay con su vida, y había un llamamiento específico para la vida de Gedeón en este momento, este hombre no pierde la vida en esa ocasión. Así como nosotros tenemos historias por contar posiblemente en cuanto a que Dios nos ha librado de la muerte y él debía morir, no tenía por qué estar vivo. Aún así, este hombre preserva la vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está ahí, está latente, como lo está para usted, lo está para mí. Muy fácilmente cualquier persona puede perder la vida. Muy fácilmente usted esta mañana pudo sencillamente no despertar. Otros pudieron despertar, pero usted no. Pero aún así está latente ahí porque hay vida de parte de Dios. Alabado el Señor para siempre. Pudo haber muerto por la situación del país. Usted sabe perfectamente que Israel estaba pasando una situación muy difícil. Tenían poca cosecha, la poca que tenían, cuando había ya tiempo de la cosecha, inmediatamente venían todos los madianitas y les quitaban todo, sus bestias, su alimento, su sustento, todo se lo quitaban. Lo poco que tenían que ir a esconderlo rápidamente antes que viniesen los de Madián. Había una pobreza, porque ahí dice que de esta manera ellos venían a la tierra para devastarla, y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. La situación del país era muy difícil. Ellos no tenían seguridad, no tenían ejército, estaban expuestos a cualquiera que viniese con más fuerza que ellos y les arrebatase, y de hecho lo hacía, le arrebataran todo el fruto del esfuerzo de ellos. Estaban en una pobreza muy tremenda y no podían hacer nada, no podían rebelarse, no podían defenderse. Esa era la situación del país. Y en esa hambre tampoco Gedeón muere. ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. Los israelitas habían hecho lo malo delante de Dios, y ellos en su desespero le claman a Dios para que los libre, y el Señor les dice: yo los saqué de la tierra de los egipcios, y también les dije que no tuvieran temor, que no reverenciaran los dioses de los amorreos, pero no habéis obedecido a mi voz. Ellos estaban mal porque habían entrado ídolos para darle la honra que solo el Señor de ellos merecía. Aún así, claman a Dios en su desespero, y el Señor les dice: es que ustedes están en desobediencia. Yo no puedo defenderlos, porque yo fui el que los saqué, y siendo yo el que los saqué de Egipto, ahora ustedes le dan honra a ídolos muertos que no los sacaron a ustedes de Egipto. Y a veces, y por esa desubicación espiritual, ellos estaban pasando cosas malas, porque estaban totalmente desubicados espiritualmente, porque les habían enseñado la palabra: solo hay un Dios al cual temer, pero ellos se habían desviado después de que Dios los había sacado por el desierto hasta la tierra prometida. Ahora ellos tenían a los dioses de los amorreos y no obedecían la voz de Dios. Y entonces la respuesta de Dios prácticamente fue: arréglenselas como puedan ustedes, porque yo no soy el Dios al que ustedes honran. Pero aún así Dios, en su infinita misericordia, decide ayudarlos. Eso está a partir del verso 8 más o menos, que Dios les responde: alabado el nombre del Señor. Y ellos claman desde el verso 7: gloria al Señor, bendito su nombre. Entonces Gedeón estaba en un país muy pobre,
un país idólatra, un país que estaba mal espiritualmente, mal económicamente, mal en cuanto a su defensa. Estaba el país devastado. Y usted sabe que en una situación de esas nadie quiere producir, nadie quiere sembrar porque lo va a perder, nadie. Alabado el Señor para siempre. Y ellos pasaban mucha hambre, y no solo se llevaban su cosecha, sino que también se llevaban sus animales. Gloria al Señor para siempre. Era una condición muy humillante, muy terrible la que estaba pasando en la época de Gedeón. Y aún ellos viendo todo eso, aún así, ellos no dejaron sus ídolos de lado. Gloria al Señor para siempre. Es más, usted mira que cuando Gedeón derriba esas estatuas, ellos van a buscar a Gedeón para matarlo. O sea, es la falta de comprensión espiritual. Alabado el Señor para siempre. La desubicación espiritual, la que hunde a las personas, porque no logran entender el llamado de la voz de Dios. Entonces, así como Dios tuvo un propósito con Jefté, aunque Jefté no era alguien que calificaba para ser un juez, pero para Dios sí lo fue así, y Dios fue el que cumplió el propósito en la vida de Jefté. Unos capítulos más adelante, también en la época de los jueces, capítulo 11, allí habla de otro hombre que también fue juez en Israel. Jefté era un hombre galaadita. Dice que era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Después de que los hermanos de Jefté lo menosprecian, primero que todo, era un hombre que era hijo de una mujer ramera. Ese mero hecho era suficiente afrenta. Segundo, no era la mujer legítima de Galaad. Por lo tanto, los hijos de Galaad se reclamaron el derecho de hijos legítimos y le dijeron: usted no va a heredar con nosotros. Ese hombre se va de la tierra de su padre a tierra de Nob, y entonces allí se junta con hombres ociosos, y cuando dice salían con él, significa que salían a hacer crímenes. Eran como una especie de pandilla que hurtaban, que robaban allí en tierra de Tob. Entonces, si usted mira todo el historial de Jefté, la vida de este hombre, primero era el hijo de una mujer que generaba posiblemente vergüenza. Segundo, no fue integrado al núcleo de la familia de su padre, y tampoco sus hermanos lo querían. Él fue expulsado de la tierra de él, desarraigado, y luego llegó y se juntó con una banda de delincuentes. Usted mirar ese historial, usted mirar esa vida de este hombre, usted dice: pues obviamente no es un hombre para ser un juez de Israel. No es un hombre como para que Dios lo llame. No es un hombre como para que Dios lo use. No es un hombre como para que Dios glorifique su nombre y sea un instrumento de Dios. Pues resulta que para Dios sí. Y resulta que después de toda esa vida que este hombre tuvo, usted mira que no fue una vida perfecta, pero Dios lo levanta como un juez, lo toma como un instrumento en sus manos, derrama del Espíritu Santo en la vida de él y lo usa para grandes victorias en medio del pueblo de Israel. Cualquiera pudiera decir: no, a ese hombre no. Cuando hubo la crisis lo mandaron a llamar, y este hombre preguntó: ¿por qué? En el verso 7, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los mismos ancianos que lo habían aborrecido, que lo habían echado de su lugar,
le estaban diciendo, venga, venga, ayúdenos. Y ayúdenos y lo vamos a hacer juez sobre nosotros. Juez, en esta época juez era un gobernador. Eso significa un gobernador. El hombre que dirigía a una fracción del pueblo o de toda la nación en su defecto. Alabado el Señor para siempre. Pero si usted mira la vida de Jefté, usted y yo pudiéramos decir, estaría descalificado. Pero Jefté tenía límites en cuanto al carácter moral de su madre, a la familia que no tuvo porque no la tuvo, a las decisiones que tomó, porque luego él va siendo echado de su lugar, él va y se junta con gente delincuente y empieza a practicar la delincuencia. Son impedimentos que cualquiera de nosotros diríamos, pues yo no creo que ya después de haber estado allá, Dios lo use, pero no para Dios, no para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Y entonces cada limitación fue la forma en la que Dios nos está diciendo a todos nosotros, diciéndonos, a mí no me detienen esas cosas, a mí no me limita eso. Yo puedo tener perfectamente a un hombre, a una mujer que no tenga un historial limpio, que no tenga una vida perfecta, a un hombre o a una mujer que no sea una persona inmaculada, gloria al Señor para siempre. Está diciendo el Señor con esto, ninguna de esas cosas limitó el propósito en la vida de Jefté, el propósito que Dios tenía con ese hombre. Alabado el Señor para siempre. Entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor claramente? Que en las manos de Él los propósitos se llevan a cabo. Que en las manos de Él no importa el origen, su origen. No importa las cosas que haya que arreglar, que haya que sanar, porque Dios lo va a hacer, siempre y cuando la persona se disponga en las manos de Dios. Porque va a llegar el momento a la vida de la persona y le hace el llamado y le dice, yo le estoy llamando para salvación, yo le estoy llamando para un servicio, yo le estoy llamando para un propósito específico, y Dios le abre el corazón a la persona y la persona entiende que Dios le está llamando. Alabado el Señor para siempre. Hay un punto en la vida en que la persona llega y sabe que Dios está tratando con su vida, sabe que Dios lo está llamando, sabe que Dios quiere otra cosa para él, sabe que Dios quiere darle a comunicar un proyecto divino, un propósito directamente de Dios. Humanamente, hermano, cualquiera puede hundirse en estas cosas y decir, Dios, ¿cómo me va a usar a mí? Mire de dónde vengo, mire mi origen, mire mi familia, mire esto, mire lo que hice, mire mi vida pasada. Aleluya. Pero Dios solamente llega y le comunica el propósito y le dice, esto es en serio, esto es algo que la palabra del Dios fiel le está comunicando. La pregunta es, ¿quiere o no? Alabado el Señor para siempre. Porque esas barreras para Dios son como muros de algodón. No significa nada. Alabado el Señor para siempre. No significa nada. Por eso cuando Dios hace el llamado a la salvación, Dios, si algo ha dejado claro, porque uno cuando está perdido a veces no lo entiende del todo. Si Dios algo ha dejado claro es que aunque no seamos perfectos, si hay un llamado de Dios, lo que eso significa es, le estoy dando la posibilidad, aunque usted sea como sea, le está abriendo la puerta para que venga y entonces conozca la palabra, conozca cómo Dios hace una nueva criatura en su vida. Y esa nueva criatura tendrá los recuerdos de lo que fue, sí, porque eso a uno no se le borra. Lo que pasa es que Dios lo que hace es utilizar toda esa vida pasada
ahora en una criatura nueva, en una criatura renovada, en una criatura que se levanta en la mañana y dice: estoy en las manos de Dios. Dios tiene un propósito con mi vida. Mi vida no es solo trabajar, no es solo estudiar, no es solo hacer algo, no. Mi vida tiene sentido dentro de las manos de Dios. Mi vida tiene sentido en la voluntad de Dios. Y mientras respire, Dios me está dando esa oportunidad día tras día de entrar a ese propósito y de cumplirlo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, podemos decir perfectamente que Dios quebró todas esas barreras que como ser humano podía tener Jefté. Alabado el Señor para siempre. Las quebró porque Dios no lo creó solo por estar ahí en la vida, como una boya dentro del mar, no. Dios asignó un propósito para usted y no se lo dio a nadie más, a usted se lo dio, a mí me lo dio. Alabado el Señor para siempre. El asunto es que el propósito ya estaba. Al momento que Dios le comunica a Gedeón, al momento que Dios le comunica a Jefté, al momento que Dios le hace comprender a usted, ya el propósito suyo de Dios en usted ya está y ya estaba. Alabado su nombre para siempre. El asunto es que apenas se le comunica a la persona, y cuando Dios llama a Gedeón siendo un hombre, ya el propósito estaba. Porque es verdad que cuando uno llega al Señor uno dice: uy, ojalá yo hubiera sabido que esto era así. Pero bueno, pero no. Porque cuando Dios se lo comunicó y se lo hizo saber a usted, o se lo está haciendo saber, ya el propósito estaba. Alabado el Señor para siempre. Dios llamó a Gedeón siendo un hombre, llamó a Jefté después de haber tenido una vida, la vida que tuvo, que ya lo leímos. Dios llamó a José a los 17 años. Cuando Dios llama a Moisés, desde que ese hombre nace, ya Dios tenía el propósito de que de todos los niños que perecieron en Egipto, él se iba a salvar en una barca en el río Nilo. Lo que pasa es que Dios se lo comunica cuando han pasado 80 años. Pero el propósito ya estaba, porque ¿qué le cuesta a algún animal del río comerse a un bebé? ¿Qué le cuesta a la hija de Faraón dejar pasar ese niño? ¿Quién sabe a dónde hubiera llegado? ¿Qué le cuesta a alguien que lo hubiera visto y hubiera hecho una maldad? Pero ya el propósito estaba. Por eso la vida de este hombre desde niño fue salvada. Alabado el nombre. Y usted sabe que el nombre de Moisés significa salvado de las aguas, porque el propósito ya estaba. Y aun cuando Moisés era viejo, había una marca en él que decía: Dios salvó a este niño cuando era un niño, lo salvó de las aguas. Alabado su nombre para siempre. Dios no le asignó eso a Aarón, porque por eso el Señor se enoja cuando Moisés dice: no, yo no voy a ir, mande a Aarón. Porque el propósito no era para Aarón, era para Moisés. Pero él pareció no haberlo entendido en ese momento cuando Dios se lo comunicó. Alabado el Señor para siempre. Amados hermanos, el propósito ya estaba desde antes que Dios se lo comunicase, desde antes que Dios lo llamara a usted para algo en específico. Gloria al Señor para siempre. Y así como Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que hace Dios, pero Dios sí se hace entender. Dios sí coloca sentires. Dios sí se acerca al hombre para hacerle entender que hay un propósito con la vida de él, que Dios no quiere que ande por ahí lleno, cautivo de los vicios, cautivo de prácticas inmorales, cautivo de cualquier cosa. Dios no quiere eso para usted. Dios no quiere que usted solo sea como un animal de trabajo, no. Dios quiere que ese propósito se lleve a cabo. Dios quiere llevarlo a buen fin, ese propósito que tiene con su vida.
Si bien es algo que da mucha alegría a uno pensar y decir, o sea que antes de yo nacer Dios había pensado en mí. O sea que antes de yo nacer ya Dios había asignado un propósito para mí. Hay un proyecto que viene directamente del cielo para mi vida. Si bien eso genera alegría y genera gozo, también el saber que Dios se propone algo con uno, también a veces genera como un sentimiento abrumador, como cierto temor, como cierto miedo, cuando uno se entera que Dios tiene algo con su vida, ¿cierto? Porque entonces uno sabe que ya no es una responsabilidad humana, que ya no es una responsabilidad ante un líder, ante un pastor, ante un ministro, ante un concilio. Es un propósito que era antes de que nosotros existiésemos y será para después que este cuerpo se desgaste. Por eso es algo abrumador, porque incluso cualquier decisión nuestra puede cambiar el propósito de Dios, queriendo Dios otra cosa para nosotros. Por eso, en el verso 15, en Gedeón, este hombre dice lo que posiblemente muchos de nosotros hemos dicho o pensado. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Este hombre lo primero que se dice: ¿cómo voy yo a salvar a Israel? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú me estás comunicando un propósito de salvar si yo no me puedo salvar ni a mí mismo? Si yo lo único que hago es medio esconder unos granitos por allá para que no se los lleven los madianitas, pero ¿cómo que yo voy a salvar? ¿Cómo usted me dice una cosa de esas? ¿Cómo yo voy a ejecutar un plan, un proyecto, un propósito que usted me está comunicando? ¿Cómo se va a hacer eso? Cuando el ángel se le aparece a María, que estaba desposada ya con José, esta mujer pregunta: ¿y cómo se hará? Pero cómo se hará significaba que su vida diera un cambio totalmente drástico. Y cuando nosotros nos miramos a nosotros, posiblemente nadie nos conozca más que nosotros, salvo Dios. Por eso puede dar miedo, por eso puede ser abrumador, porque al nosotros conocernos, nosotros decimos: no es posible que esto se lleve a cabo, porque yo soy esto, porque yo tengo esto, porque yo vengo de tal lugar. Él está diciendo: ¿con qué salvaré si mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre? Y eso tiene mucho significado, porque al mirarnos a nosotros podemos decir: ¿cómo se le está ocurriendo? Es como si en estas palabras le dijéramos a Dios: ¿cómo se le está ocurriendo esa idea tan absurda al Dios que llama? Y de esa manera este hombre coloca la primera limitación, y es que él se mira a sí mismo y dice: pero Dios, ¿cómo va a hacer algo conmigo? Si de pronto hubiese sido el hermano mayor mío, pero yo que soy el menor, yo que tengo menos cualidades, menos dones, menos talento, yo que soy el menos importante de la casa, ¿cómo Dios lo va a hacer conmigo? Si yo no soy el hermano mayor, a mí me parece que usted está como equivocado, ¿verdad? Al mirarse él. Y luego mira a su familia y dice: y mi familia es pobre en Manasés. ¿Cómo? ¿Por qué no fue y buscó la familia más importante de esta región? Pero buscó a la familia más pobre, y eso era una limitación para él, porque muchos de nosotros podemos pensar en nuestras propias vidas y podemos decir: Señor, yo no le puedo traer una vida perfecta, no se la puedo presentar porque no la tengo. No le puedo presentar una familia perfecta, una familia que tenga las cosas que yo he visto en otras familias. Pero esa primera limitación, en verdad,
podemos decir eso y ser cierto y decir, mi familia no. Alguno dirá, soy la primera persona en mi familia que busco a Dios. Otro dirá, pues yo no supe lo que era tener un calor de hogar. Yo no supe lo que era una familia estructurada, con orden, con respeto, con amor. No supe. Sin embargo, Dios no le dice a esas familias importantes de Galaad, sino que va de los abiezeritas y escoge la familia de Gedeón, que era de las más pobres. Y entonces Dios, sabiendo el origen de Gedeón, aún así le comunica y le dice, tengo un propósito con su vida. Tengo un propósito con usted. Tengo algo que voy a poner en sus manos. ¿A mí? Sí, a usted. Pero mire el origen, usted sabe de dónde vengo, usted sabe cuál es mi familia, usted sabe. Pero esas limitaciones no podían ser una barrera para Dios. Alabado el Señor para siempre. Es verdad que es posible que una crianza defectuosa genere impactos en la persona, aún siendo adulta. Es posible que la repetición de algo puede programar la mentalidad de ese niño, incluso cuando esté ya un adulto, cuando ya sea padre o madre adelante en el tiempo. Hace unos días conocí a una señora anciana ya, y pues ella le estábamos tratando de explicar la palabra, pero ella no sabía leer. Entonces ella se quedaba viendo y escuchando y le preguntaban, ¿usted entendió? Y así, y ella decía, es que yo siempre he sido cerrada desde niña. Sí, yo creo que usted está pensando lo mismo, que a ella desde niña le decían que era una persona cerrada de mente, y eso se lo creyó hasta el día de hoy, que es una anciana. Y esas condiciones la limitan, claro que sí. Y asimismo cualquiera de nosotros pudo haber dicho, mi infancia fue dura, mi niñez fue dura, mi relación con mis hermanos no fue la mejor. Mis padres, o alguno dirá, no tuve un padre presente. Y claro que eso afecta. Y usted dirá, pero entonces eso no es un límite. Sí, es un límite para nosotros los seres humanos. Y esas cosas, esa repetición que programa la mente de esa persona, a veces es difícil de romper. A veces es difícil de romperle el paradigma a la persona de que lo criaron o la criaron diciéndole, usted tiene que ser así porque acá todos en la familia somos así. Usted va a ser igual a su papá, que es un borrachín, y a veces es duro romper esos paradigmas. Alabado el Señor para siempre. Y a veces al mirar, es que su abuelo cometió este error y su papá también lo cometió. Y eso puede hacer que la persona se limite en su mente. Alabado el nombre del Señor. Y es verdad que eso limita, porque no es lo mismo usted criarse con una familia que sea modelo de respeto, de amor, modelo, alabado el Señor, de apoyo mutuo, de solidaridad, a una familia en donde no hubo nada de eso. Eso es cierto. Es verdad que hay una diferencia cuando usted encuentra una familia que lo criaron, le enseñaron que cada uno cumplía su rol, a una familia donde no se cumplía el rol, donde no había respeto. Y posiblemente muchos de nosotros aquí venimos a Dios y le decimos, Señor, usted sabe lo que sucedió. Usted sabe qué tipo de familia, de dónde vengo yo. Podemos decirle eso al Señor, porque en verdad es diferente cuando una persona se cría con maltratos, cuando una persona se cría todo lo contrario. Hay un caso que yo conozco donde el papá, pues ya los hijos crecieron y están grandes, pero él repitió lo mismo que a él le hicieron. De modo que la herida que dejó en esos hijos, hasta hoy que ya están grandes, fue la misma que él tenía cuando fue hijo también. Y no tuvo la sabiduría, no hubo una palabra, no hubo la luz de Dios para
decirle, para enseñarle que debía romper con eso, que debía mostrar y dar lo que él careció, sino que repitió el ciclo, cayendo en la misma necedad de sus padres. Claro que no es lo mismo, porque entonces, de hecho, usted ve el resultado de esos hijos y usted se da cuenta. Alabado el Señor para siempre. Y si bien esto nos puede limitar porque usted ve la vida de una manera, usted, por ejemplo, la persona cuando es así, le quieren como dar cariño y se resiste porque nunca lo vivió, nunca lo experimentó, le parece algo que no es como normal, le parece que le van a hacer daño, le parece que no puede descubrir, que no puede abrir su corazón porque le van a lastimar. Todas esas cosas es verdad que pueden limitar. Puede que usted no tenga modales o educación a causa de todo eso. Sin embargo, todo lo que estamos diciendo puede ser verdad desde el punto de vista humano, pero no desde la mirada de Dios. Verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás los madianitas como a un solo hombre. Hermano, lo que el Señor le está diciendo después de la pregunta de él es: sí, así a esa familia fue, así yo lo escogí a usted, siendo de esa familia. ¿Ah, que era el menor? Sí, yo lo escogí. Yo tengo un propósito, yo sé cuál fue su crianza, yo sé que eso es verdad, yo sé que usted se siente limitado, yo sé que usted parece que eso lo encierra, pero le está diciendo: yo estaré, ciertamente yo estaré contigo. Le está diciendo el Señor: es en serio, es algo cierto, es algo que no es una posibilidad, es un hecho, que la palabra empeñada del Dios de fidelidad estará con usted. Ah, pero usted sabe cuál es mi familia. Sí, lo sé. Y aún así Dios le está diciendo: Gedeón, sí, yo lo sé. Aún así yo voy a estar con usted. Aún así le estoy comunicando un propósito que es serio, que no es una simple posibilidad, que si usted se dispone y empieza a caminar y a dar los pasos, usted va a ver que eso es una realidad, aunque su familia sea la más pequeña, aunque usted tenga esa cantidad de limitaciones que pueden ser verdad, que lo limiten a usted, pero no a mí, es lo que le dice el Señor. O sea, para Dios no hay ese problema. Dios le está diciendo: ciertamente yo estaré contigo. Dios ignora esas barreras que razonablemente cualquiera diría: pero es que es verdad, es razonable lo que está diciendo Gedeón. Pero Dios ignora esas barreras porque sencillamente Dios lo ve como tal, no como una limitación para él, porque para Dios no es una barrera, no lo es. Si usted tiene heridas, afectaciones, aún desde niño, eso no es problema para Dios, porque Dios tiene suficiente bálsamo para llegar a su vida. Dios tiene suficiente ministración para que todo el dolor, sea cual sea, que usted tenga, Dios lo sane, Dios lo vende, Dios saque gozo de su tristeza, Dios saque alegría de su pasado. Que Dios saque una vida renovada, una vida en la cual haya sanidad del Dios vivo. Ciertamente yo voy a estar ahí. Es que no hay limitación que sea tan grande para la administración de Dios. Es que no hay crianza que haya sido tan terrible como para que Dios no rompa eso, porque para Él no es una barrera. Es que no hay, hermano, un pasado que sea tan trágico que Dios no pueda hacer algo con su vida, que Dios no pueda hacer algo con usted, que Dios no pueda entrar a su corazón y tomarlo de una manera y hacerlo de otra. Tomar un corazón oscurecido, un corazón que viene de un lugar donde no hubo luz. ¿Y por qué Dios ahora le permite estar en luz? Él es la luz. Y el que le sigue no andará más en tiniebla. Y no importa que usted diga: pero mire cómo está mi hogar, mire cómo está mi familia. Yo solo veía cuando llegaban las 6 de la tarde, era terrible estar allí. Aleluya.
Pero cuando usted siga la luz, usted va a dejar de estar en tinieblas. Usted va a saber lo que es amar. Usted va a saber lo que es el gozo verdadero. Y aunque Dios no va a quitar eso, porque eso va a quedar como un testimonio de la gloria de Dios, yo le digo, Dios tiene suficiente ministración para eso. Dios tiene suficiente bálsamo para eso. Cuando usted experimente que Dios ha sanado todo eso, usted dirá, oh, qué médico tan especial. Cuánto me alegro de haber sentido esa enfermedad, porque ese médico fue mejor que la enfermedad. Porque esa medicina divina fue suficiente para mi vida. Porque esas barreras no significaron nada para Dios, aunque a mí me limitaban. Dios permitió que yo fuera avanzando hacia adelante. Gloria al Señor para siempre. Para Dios sencillamente no era una limitación. Por eso Dios, cuando Él le dice, pero ¿y esto? Dios lo ignora. Que eso no es problema para Dios. Eso no es dificultad para Dios. ¿Qué puede ser difícil para Dios? Dígame usted. Pero Dios lo está llamando en esta hora. Y ese llamado Dios le está diciendo, es algo tan cierto como lo que usted está experimentando en este instante. Es algo tan serio. Es algo que Dios dice, ciertamente no es un juego. Porque es la presencia mía la que va a estar contigo y tú vas a derrotar a los madianitas. En otras palabras, mire cómo está la situación del país, pues esa situación va a ser revertida por medio tuyo, porque tú eres el instrumento. Alabado el Señor para siempre. El Dios cuya presencia irá con la persona a la cual le comunicó el propósito. Por eso está diciendo, yo estaré contigo. Ese yo estaré es la máxima garantía que cualquier persona pueda tener en cualquier cosa que emprenda. Iglesia de Dios, hoy hay muchas personas que están distraídas del propósito de Dios. Están en otras cosas. Están invirtiendo su tiempo, su energía, su corazón, todo en otras cosas y no en el propósito de Dios. Y por eso es que la vida les pesa. Por eso siente ese terrible vacío, aunque viene, se congrega, en fin. ¿Por qué? Porque la máxima garantía para cualquier cosa es cuando Dios dice, yo estaré para cualquier persona. Alabado el nombre de Jesús. Yo estaré significa que la presencia de Dios estará en todo aspecto de la vida nuestra. El hecho que Dios esté, ¿sabe qué significa? Que si en el cumplimiento del propósito usted necesita una torre fuerte, la presencia de Dios será esa torre fuerte. Y dice la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Si usted necesita consolación, el Dios de toda consolación va a estar ahí. Si usted necesita sabiduría, Dios dice, pídala, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Si usted necesita algo para llevar a cabo el propósito de Dios, Dios le dice, yo estaré ahí. En otras palabras, es como cuando usted tiene un equipaje que no le falta nada, porque Dios dice, yo voy a estar ahí. El propósito se va a cumplir porque yo voy a asistir al propósito, porque yo voy a estar en el propósito, porque el propósito será en usted al lado mío. Alabado el Señor para siempre. Amados hermanos, esa es la mejor garantía que podemos estar, de que Dios va a estar allí para llevar a cabo su propósito. No es nuestro, es de Él. Y Dios no es un bromista, ni Él le gusta jugar con las personas. Cuando Dios le comunica algo a alguien, es para que se cumpla, para que se lleve a cabo. Gloria a Dios para siempre. ¿Eso qué significa? Que usted no está aquí en vano, que no es ninguna casualidad, que hay un propósito, y eso es motivo suficiente de uno humillarse cada vez y decirle, Señor, solo que me ayudes,
solo que no falte su presencia. Cuando hubo cansancio en la vida de Moisés, el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Que en ese propósito, en ese proceso que era de años, podía llegar el cansancio a la vida de este hombre. Las ganas de renunciar, de no seguir, las ganas de decir: yo no sigo más porque estoy limitado. Y Dios iba a estar ahí y le iba a dar el descanso que él necesitaba. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros descansamos en Dios? Somos renovados. Salimos con fuerzas nuevas. Es como si nos hubiesen hecho como un masaje espiritual, que usted queda vital, que usted queda útil, que usted queda con un corazón agradecido, que usted sabe que su vida dependerá de que la presencia de Dios esté ahí, que el propósito dependerá de eso. Y entonces usted puede seguir adelante. Y aunque otros se cansen, la promesa de Dios es: los que esperan, los que me esperan tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. La segunda limitación que este hombre tuvo, y es la última para ir finalizando, fue su mentalidad. El verso 13 del texto base, allí podemos ver que Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Este hombre no entendía lo que estaba pasando en el país. Ya Dios antes de eso le había enviado un profeta y les dijo: ustedes están mal, es porque ustedes me dejaron, me abandonaron y siguieron ídolos. Por eso él en su mente no puede comprender ni el llamado ni lo que está pasando, y él dice que es Dios el que los ha desamparado, no que son ellos los que han dejado a Dios. Tenía la percepción alterada de la realidad, digamos. Y entonces, a veces no son las barreras físicas, culturales, sino las barreras mentales. Él no podía entender lo que estaba pasando, que era que en realidad en el verso 10 Dios les estaba diciendo: ustedes me dejaron y la consecuencia de dejarme es lo que están viviendo. Gloria a Dios para siempre. Pero en el verso 14 donde él dice: pero Señor, ¿por qué nos has desamparado? En el verso 14 dice: y mirándole Jehová dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios omite el responderle acerca y omite esa barrera de que él no entiende. Dios lo omite porque en sí para Dios no es una barrera. Tampoco lo es. Alabado el nombre del Señor. Dios le dice: ve, yo te envío. Es decir, se trata de un plan donde yo lo envío y pondré todo mi poder en ese plan. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y esa barrera mental se repite en muchos hombres. Por ejemplo, en Moisés, cuando Dios lo llama y le comunica, Moisés dice: yo no sé hablar, yo soy tardo de lengua. Quizás él ya a los 80 años decía: pues yo simplemente me la pasé siendo un pastor de ovejas toda la vida y ya, y aquí me voy a morir. Pero esos no eran los planes de Dios. Esos no eran los planes de Dios. Como Dios no quiere que usted sea solo una máquina de trabajo. Es más, si Dios toca este tema, no es porque Dios quiere que usted siga con esas mismas ataduras desde su crianza, no quiere. Dios llama a Moisés y entonces Moisés dice: yo no puedo ir. Cuando Dios le había salvado la vida desde niño, precisamente para que en esa hora dijera que sí. Pero Moisés dice: no puedo hablar porque soy tardo de lengua, soy torpe para hablar. Y el Señor le dice: ¿usted cree que eso es una limitación? Yo que le di la lengua al hombre. Alabado el Señor para siempre. En verdad, ninguna de esas cosas fueron un límite para Dios. Dios le dio la autoridad a Moisés.
le dio el poder, lo respaldó. Dios, conforme al poder de Él, sacó a su pueblo de Egipto sin que Faraón quisiera, porque ni Faraón ni el imperio egipcio era un problema ni una barrera para Dios. Ni siquiera los brujos que tenía el imperio fueron una barrera para Dios. Dios siempre ha sabido llevar a cabo sus propósitos. Y aunque ellos se resistieron, alabado el nombre del Señor, Dios estableció que ese propósito se llevaría a cabo. Y Dios por eso hoy le da esta palabra, para que el propósito en su vida se lleve a cabo. Nosotros nos podemos pasar toda la vida sacando excusas y trayendo barreras y barreras y barreras. Pero para Dios una barrera de esas es como una pared de algodón. No es nada, no es consistente, no es alabado su nombre para siempre. Dios siempre ha establecido que Él llevará su propósito adelante. Muchos hombres y mujeres de fe antes de nosotros pudieron cumplir el propósito que estaba escrito para cada uno de ellos. La vida de Daniel, la vida de José, de Jacob, etcétera. Ese propósito se cumplió en ellos. Cuando ellos mueren, ya habían cumplido el propósito que Dios tenía con ellos. Pero hubo otros en los cuales el propósito no se cumplió. Y podemos preguntar, ¿por qué en ellos no se cumplió? Porque se requiere que haya fe, que haya disposición de corazón. Salmo 138, allí la palabra nos enseña que las cosas de Dios son verdaderas. 138:8 dice: y Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted debe grabar esta palabra en su corazón. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esa obra que Dios hizo con un propósito. Esa vida suya que Dios la creó con un propósito. Dios no la desampara, sino que Él cumplirá su propósito en usted. ¿Pero qué se requiere? Fe y disposición. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Olvídese de sus barreras. Abandónese en las manos de Dios. Dígale: Señor, verdad, yo no tengo una vida perfecta que traer delante de usted. Yo no tengo algo demasiado excelso, demasiado. Pudiste haber escogido una familia mejor. Pudiste haber visitado la vida de otras personas que tuvieron una crianza mejor que la mía. Pero aquí estoy porque tú cumplirás tu propósito en mi vida. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor amado. Es verdad que a veces, Señor, nos llenamos de temor, Señor, nos abrumamos al saber que tú tienes planes con nosotros. Oh, Señor amado, aquí estamos. No siempre es fácil comprenderlo, Señor. A veces duele despegarse de nuestros propios planes, pero ayúdanos, Señor, a que tú cumplas tu propósito en nosotros, a que no desmayemos, Señor, a que no desfallezcamos, aunque estemos pasando momentos difíciles, Señor mío. Yo creo que tú cumplirás tu propósito, Señor. Cumple tu propósito con cada oyente, con cada vida con la cual tú has tratado, Señor, en la cual el Espíritu Santo ha dejado una marca, Señor, en la cual tú has venido tratando y llamando todo este tiempo, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Tú sabes de dónde nos tomaste, tú sabes nuestro origen, aún así quisiste llevar a cabo un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Cuántas veces nos tuvimos cara a cara frente a la muerte, Señor,
pero tú nos lo permitiste y de una manera u otra fuimos entendiendo que tú tenías algo con nosotros, que si todavía respiramos era porque tú habías de hacer algo en nuestra vida. Oh Señor, te bendecimos, Padre. No te detengas, danos sabiduría para comprender tus planes. Danos sabiduría, Señor, ve con nosotros. Que tu presencia esté con nosotros, aun si hay heridas del pasado, Señor. Oh, sanador por excelencia. Oh, si tienes que practicar, Señor, una cirugía en el corazón del oyente. Oh, que tu bálsamo, Señor. Oh, que tu bálsamo, Padre, venga cual curación eficaz en esa vida. No importa si por el paso de los años la mente humana se ha olvidado, pero tú te encargues, Señor, de esa herida, Padre eterno. Oh, bendito para siempre. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, y nos ayudes a cumplir esos planes, esos propósitos, porque cuando menos pensemos,